En un mundo que celebra el ruido, la exhibición constante y la necesidad de ser el centro de atención, emerge un tipo de persona diferente. No necesita alzar la voz para ser escuchada, ni impresionar para destacar. Su sola presencia es suficiente. Esta persona ha comprendido una verdad olvidada. El verdadero poder reside en el silencio. No en cualquier silencio, sino en aquel que irradia seguridad, templanza y autodominio. Es ese silencio que te hace bajar el tono al entrar en una sala, que inspira respeto sin demandarlo, que seduce sin pronunciar una palabra. Hoy te revelaré 10 principios fundamentales del silencio que te harán socialmente magnético. Estas son las claves que los sabios han empleado durante siglos y que los estoicos transformaron en una auténtica filosofía de vida. Si estás listo para trascender la necesidad de aprobación y comenzar a proyectar una autoridad genuina, si anhelas que tus palabras tengan más peso y tu presencia sea más significativa, te invito a hacer un compromiso. Escribe en los comentarios: soy estoico. Porque quien controla su silencio controla su mundo, y quien controla su mundo ya ha ganado. Comencemos. 1. Habla menos, impacta más. En una sociedad donde todos compiten por ser oídos, quien domina el arte de la discreción se convierte en un imán natural. La mayoría de las personas hablan impulsadas por la inseguridad, la ansiedad o la simple necesidad de llenar vacíos. Sin embargo, aquel que ha cultivado su mente al estilo estoico elige cada palabra con precisión quirúrgica. No reacciona, responde. No se precipita, impacta. Reducir el habla no es un signo de timidez, sino de inteligencia. Solo pronuncias tus palabras cuando son indispensables, cuando no se mezclan con el bullicio, sino que lo trascienden. ¿Por qué los grandes pensadores son parcos en palabras? Porque comprenden que el lenguaje, cuando se domina, es una herramienta afilada. Cada frase que emites puede fortalecer o minar tu autoridad, atraer o repeler, demostrar autocontrol o revelar una profunda necesidad de validación. Los estoicos enseñaban que no debes hablar para cubrir espacios, sino para aportar valor. La próxima vez en una conversación, observa quién siente la urgencia de hablar sin parar y quién puede mantener un silencio cómodo. Ahí radica la diferencia. El primero busca validación externa, el segundo ya posee su propio valor. Tus silencios son un reflejo de tu seguridad, tu calma y tu dominio. Y cuando decides hablar, tus palabras adquieren un peso que los demás no pueden ignorar, porque no hay en ti ni prisa ni afán de complacer, solo una presencia inquebrantable. Recuerda, menos palabras no te hacen menos visible, te hacen más valioso. Cuando tus palabras no son impulsivas, cada una de ellas se convierte en una decisión consciente, y una decisión bien tomada resuena mucho más que 1000 frases al azar. Si buscas destacar, no compitas por el micrófono. Sé la voz que al hablar hace que todos presten atención. No todo se comunica con palabras. A veces, lo más potente se transmite en el espacio que dejas entre ellas. La pausa no es un vacío, es tensión, es elegancia, es la demostración silenciosa de alguien que no necesita correr para ser escuchado. Al hacer una pausa, capturas la atención, induces a los demás a anticipar tu siguiente palabra, porque saben que será significativa. Las pausas bien ejecutadas seducen la mente del oyente, obligándolo a detenerse, a procesar, a sentir. Las personas impulsivas suelen hablar deprisa, como si el silencio les incomodara, pero quien domina el arte de la pausa exhibe una confianza absoluta en su pensamiento, una mente clara y una presencia magnética. En una conversación, la pausa es un golpe maestro invisible. Es el instante en que los demás bajan la guardia, cuando te vuelves impredecible, cuando tu mensaje adquiere una forma poderosa. En ese lapso de quietud, estableces tu control. Los estoicos sabían que el autocontrol se manifiesta en los pequeños detalles, y la capacidad de detenerse, un segundo antes de reaccionar, de permitir que tus palabras respiren, de dejar que tu energía hable antes que tu voz, es uno de los más importantes. Seduce con tus pausas, porque quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, domina la escena sin esfuerzo. Y a veces,
La forma más efectiva de establecer esos límites es no responder, es observar, asentir con serenidad y mantener la compostura. Porque quien puede permanecer en silencio cuando todos esperan una reacción, demuestra un nivel de dominio que pocos alcanzan. Haz del silencio tu escudo y observarás cómo el mundo empieza a tratarte de manera diferente. No porque lo pidas, sino porque lo proyectas. 6. Menos es más en la influencia. En el arte de la influencia, lo que se omite puede tener tanto peso como lo que se dice. No se necesitan discursos grandilocuentes para dejar una huella duradera. A veces una frase bien escogida, una mirada intencionada o un gesto sutil comunican más que un centenar de palabras. Esto sucede porque, al dominar el concepto de menos, lo transformas en poder concentrado. Las personas que hablan sin cesar a menudo ocultan inseguridad, como si llenar cada espacio vacío fuese una forma de validarse. Sin embargo, aquel que ha cultivado su mente, su temple y su carácter, aprende a utilizar las palabras como un cirujano maneja el bisturí, con precisión. Hablar poco, pero con peso, es el principio. No busques impresionar, busca impactar. Para lograrlo, necesitas la claridad para discernir qué decir y qué reservar. Cada vez que decides no hablar de más, te fortaleces, porque estás transmitiendo un mensaje. No tengo nada que probar. En un mundo que valora lo ruidoso, tú eliges lo esencial, y eso no pasa desapercibido. La gente nota cuando alguien no desperdicia sus palabras, cuando cada comentario parece premeditado, cuando tu comunicación posee sustancia y no meros adornos. El estoico comprende que hablar en exceso no solo agota, sino que también expone, y aquello que se expone sin filtro pierde su mística, su poder, su estructura. Por el contrario, al hablar poco, logras que cada palabra cuente, que cada intervención tuya irradie una energía única. No temas al silencio. No creas que necesitas explicarlo todo. Aprende a dejar espacio, a dejar cosas sin decir, porque lo que no se dice también construye, y a veces construye más. El atractivo del misterio. Lo que se expone sin reservas pierde valor. Lo que se reserva enciende la curiosidad. El misterio no es una pose. Es una forma de salvaguardar tu esencia y realzar tu aura. En el ámbito social, quien revela todo con rapidez se vuelve predecible. Quien selecciona y dosifica la información se torna inolvidable. El estoico no busca validación. No necesita proclamar su identidad. Permite que los demás descubran gradualmente la profundidad de su carácter. El misterio no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es comprender que no todo debe ser revelado, que hay un poder latente en lo que permanece no dicho. Al mantener ciertas cosas en reserva, abres un espacio para la imaginación de los demás, y la mente humana siempre magnifica aquello que no comprende por completo. Ahí es donde nace la atracción, porque la curiosidad es más potente que la atención forzada. El misterio no radica en ser frío, sino en ser selectivo, en no exponer cada pensamiento, cada emoción o cada vivencia personal como si fueran baratijas. Consiste en dejar entrever, no en entregar, en proyectar firmeza y profundidad sin necesidad de explicaciones. En un mundo saturado de información, tú eliges ser escaso, y lo escaso siempre es valioso. Si quieres ser socialmente atractivo, no te esfuerces por impresionar. Busca intrigar, porque quien se reserva, impacta más. Quien guarda, deja una huella. Quien cultiva el misterio, perdura. Menos es más. Menos palabras, más impacto. Menos reacción, más dominio. Menos explicación, más respeto. Esta es la clave. Y al hacerla tuya, tu presencia hablará incluso cuando tus labios permanezcan sellados. 7. Evita hablar en exceso. Cada vez que hablas sin mesura, entregas fragmentos de ti que no podrás recuperar. Hablar en exceso no solo revela, también debilita. En el instante en que tus palabras superan tu intención, pierdes control, presencia y respeto. El estoico no le teme al silencio, pero sí desconfía del exceso verbal.
Comprende que hablar impulsivamente es como firmar un contrato sin leerlo. Puede parecer liberador en el momento, pero luego descubres el alto precio que has pagado. Hablar demasiado a menudo surge de la ansiedad por llenar un espacio o por agradar. Pero ahí reside el error. Quien habla en demasía busca aprobación, y al buscarla, pierde su equilibrio interno. Quien es dueño de su mente no necesita convencer a nadie con un torrente constante de palabras. Sabe que su energía se manifiesta primero. Además, hablar sin filtro abre puertas innecesarias. Revelas tu intimidad, tus planes, tus vulnerabilidades. Y no todos los que te escuchan merecen acceder a esa información. La discreción no es frialdad, es sabiduría, y es una de las expresiones más refinadas del respeto propio. Muchas personas se arrepienten de sus acciones, pero muchísimas más lo hacen por lo que dijeron. Una palabra de más puede destruir una oportunidad, una relación, una reputación. Pero una palabra bien medida puede construir puentes, abrir caminos y sellar silencios con elegancia. Antes de hablar, pregúntate, ¿es necesario? ¿Es útil? ¿Es oportuno? Si la respuesta es no, guarda silencio. Porque cuanto más consciente seas de lo que dices, mayor peso tendrá lo que decidas compartir. Evitar hablar en exceso no es represión, es poder en reposo. Es saber que quien domina su lengua, domina su destino, y que al final, el verdadero respeto nace de la contención. Donde muchos se desbordan, tú eliges el cauce y eso inevitablemente te eleva. El lenguaje invisible. No todo lo que comunicas pasa por tus cuerdas vocales. Tus gestos, tu postura, tu mirada hablan incluso cuando permaneces en silencio. Este es el lenguaje invisible, el más honesto, el más poderoso y el que pocos logran dominar. Puedes construir una imagen con palabras, pero es tu lenguaje corporal el que confirma tu autenticidad. Un estoico lo sabe. La forma en que entras a una habitación, cómo caminas, cómo mantienes la mirada o cómo conservas la calma cuando todos a tu alrededor reaccionan, dice más de ti que cualquier discurso. Este lenguaje silencioso transmite seguridad sin arrogancia, presencia sin necesidad de llamar la atención, influencia sin esfuerzo. Porque cuando tu cuerpo refleja un dominio interno, los demás lo perciben, aunque no comprendan la razón. El lenguaje invisible no puede fingirse por mucho tiempo. Tarde o temprano, tu cuerpo revelará tu estado interior. Si estás ansioso, se notará. Si buscas aprobación, se intuirá. Pero si estás en paz contigo mismo, si has entrenado tu mente en la firmeza y la claridad, eso también se percibirá y atraerá. La clave radica en la congruencia. No basta con decir que confías en ti mismo. Debes proyectarlo, no con palabras, sino con tu sola presencia. Una espalda erguida, un andar pausado, un rostro sereno, una respiración tranquila. Todo esto comunica más que un discurso motivacional. Dominar el lenguaje invisible implica un trabajo interno. Nadie proyecta poder sin haberlo cultivado primero en el silencio de su mente. La calma se entrena, la mirada se afila, la postura se educa y el respeto se impone sin necesidad de hablar. Empieza a observarte, corrige lo que tu cuerpo dice sin que lo notes y descubrirás que cuando el lenguaje invisible está a tu favor, no necesitas convencer a nadie, simplemente inspiras. Influye sin hablar. La verdadera influencia no siempre se manifiesta en discursos resonantes. A veces la mera presencia de alguien altera la energía de un lugar sin que haya pronunciado una sola palabra. Esa es la influencia silenciosa, la que no necesita anunciarse porque se siente. El estoico no busca ser el centro de atención, no interrumpe, no compite, no fuerza las miradas. Simplemente está. Y estar de forma plena, auténtica y consciente es una declaración en sí misma. Influye sin imponer, aporta sin exigir espacio, y aún así, todos lo notan. Influir sin hablar es comprender que el impacto genuino proviene del ejemplo, de lo que haces cuando nadie te observa, de cómo te comportas bajo presión, de cómo gestionas la crítica, el elogio, el silencio de los demás. La gente observa más de lo que escucha, y lo que perciben en ti es lo que los marca. Las personas se sienten atraídas por quien proyecta estabilidad, no por quien la predica, por quien irradia confianza sin necesidad de validación.
por quien responde con templanza ante el caos. Esa influencia nace desde el interior, del dominio personal, del equilibrio interno. Cuando dejas de hablar para convencer y empiezas a vivir con coherencia, tu influencia se vuelve magnética, porque el respeto que generas no proviene de tus argumentos, sino de tu manera de estar en el mundo. No necesitas alzar la voz para liderar, basta con mantener tu mirada, cumplir tu palabra y ser firme en tus principios. La gente recordará más cómo los hiciste sentir que lo que les dijiste, y tu energía, tu silencio, tu compostura, lo dicen todo. Sé ese tipo de persona, la que sin necesidad de hablar deja una impresión perdurable, porque cuando estás en paz contigo mismo, tu sola presencia se convierte en una fuerza silenciosa que transforma todo a su alrededor. 10. El silencio magnético. Existe un tipo de silencio que no incomoda ni aleja, sino que atrae. Es el silencio de quien está en paz consigo mismo, de quien no busca llenar vacíos, sino sostener su propia presencia. Ese es el silencio magnético, el que no requiere adornos para llamar la atención, porque ya la posee sin pedirla. El estoico lo comprende. No todo debe ser dicho, no todo debe explicarse. A veces el mayor impacto proviene de lo que se contiene. Un silencio bien mantenido vale más que 1000 argumentos, porque no transmite duda, transmite dominio. Las personas emocionalmente inestables se apresuran a hablar, a reaccionar, a justificarse. Pero quien ha cultivado su mundo interior puede estar en una sala repleta y no pronunciar palabra, y aún así ser el centro, porque su sola forma de estar, de mirar, de respirar, proyecta seguridad. El silencio magnético es el resultado de años de introspección, de control, de desapego. No es mudez emocional, es elección. Es declararle al mundo: no necesito validación, no estoy aquí para complacer, estoy aquí para ser. Cuando no necesitas impresionar, cuando no te urge hablar, cuando entiendes que el verdadero poder reside en la contención, te vuelves enigmático, inalcanzable, en el mejor sentido, e irresistiblemente atractivo. El silencio magnético es un filtro natural. Atrae a quienes vibran en tu misma frecuencia y aleja a quienes solo buscan ruido. No es un silencio vacío, es un silencio cargado de significado. Es tu esencia en calma, tu presencia sin estridencia, tu carácter hecho quietud. Haz del silencio tu aliado, no como un refugio, sino como una estrategia, una declaración invisible de que no persigues nada, porque sabes que lo que es verdadero llegará a ti. Y cuando lo haga, te encontrará en silencio, firme, centrado, magnético. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Muy pocos poseen la disciplina y la profundidad para mantenerse hasta el final, y tú lo hiciste. Eso dice mucho de ti. Hoy has descubierto que el silencio no es una ausencia, es presencia en su forma más poderosa. Que hablar menos no te disminuye. Es elegir con inteligencia cuándo impactar y cuándo observar. Ahora posees 10 herramientas que pueden transformar tus relaciones, tu comunicación y, lo más importante, tu liderazgo personal. Porque el estoico no busca atención, la atrae, no por lo que dice, sino por quien decide ser en silencio. Felicidades por haber llegado hasta el final. Esto te distingue del ruido, de la multitud, de lo superficial, y te acerca cada vez más a tu mejor versión. Si este contenido resonó contigo, suscríbete y activa las notificaciones porque vendrán más vídeos como este, claros, profundos y directos al alma. Y si aún no lo has hecho, deja en los comentarios «Soy estoico», para que el mundo sepa que eres de los que eligen el camino firme, el de la mente templada, el del carácter inquebrantable. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigue caminando en silencio, pero con propósito.